La historia nos dice que el progreso fue lento, que la tecnología avanzó paso a paso. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si civilizaciones antiguas comprendieron principios que hoy consideramos modernos? Hoy exploraremos hechos reales, hallados por arqueólogos, estudiados por científicos, objetos que no encajan en su época, objetos que parecen tecnología fuera de lugar. En el corazón del antiguo Egipto, una civilización que construyó monumentos imposibles, se encontró un objeto que no pertenece a su tiempo. No es una joya, no es una estatua, no es un símbolo religioso. Es algo distinto, algo técnico, algo que no debería existir. Este es el disco de Sabu, año 1936. Excavaciones arqueológicas en Saqqara, Egipto. Los arqueólogos descubren la tumba de un alto funcionario egipcio llamado Sabu. Supervisor de obras, príncipe, servidor del faraón. Un hombre de poder y de acceso a conocimientos privilegiados. Dentro de su tumba aparece un objeto extraño. No tenía inscripciones religiosas. No tenía jeroglíficos explicativos. No tenía precedentes conocidos. El disco de Sabu mide aproximadamente 61 centímetros de diámetro. Tiene un orificio central perfectamente definido y 3 lóbulos curvados, simétricos, aerodinámicos. Está tallado en esquisto metamórfico. Una piedra extremadamente frágil. Una piedra que se rompe con facilidad. Una piedra que no se presta a diseños complejos. Primer problema, el material. Aquí aparece el primer gran misterio. Incluso hoy, tallar este diseño en esquisto sería un desafío técnico. Un mínimo error y la pieza se rompe. ¿Por qué alguien usaría un material tan frágil para fabricar algo tan complejo? La respuesta lógica sería, porque el objeto tenía una función específica. No era decorativo, simetría imposible. Los 3 lóbulos del disco son perfectamente simétricos. El eje central está alineado con precisión milimétrica. Esto no es arte improvisado. Esto es diseño técnico. Diseño que recuerda inquietantemente a una turbina, un rotor, una pieza mecánica moderna. ¿Para qué servía? Los egiptólogos tradicionales lo clasificaron como un objeto ritual. Pero jamás explicaron cómo, ni por qué, ni para qué. No aparece en otras tumbas. No se repite en el arte egipcio. No hay textos que lo describan. Es único. Teoría 1. Componente mecánico. Ingenieros modernos han señalado algo perturbador. Si el disco de Sabu fuera metálico, podría funcionar como un impulsor hidráulico o una pieza de rotación. Pero está hecho de piedra. Lo que lleva a una pregunta inquietante. ¿Es este disco una copia de algo que originalmente era metálico? Teoría 2. Modelo o prototipo. En ingeniería moderna, antes de fabricar una pieza final, se crean modelos, prototipos, maquetas funcionales. ¿Y si el disco de Sabu no era el objeto final, sino un modelo? Teoría 3. Tecnología perdida. Egipto fue una civilización que dominó la geometría, la ingeniería, la hidráulica, la acústica. Sabían mover bloques de cientos de toneladas. Sabían alinear estructuras con las estrellas. Entonces, ¿es tan imposible que conocieran principios mecánicos que hoy hemos olvidado? Un modelo de algo más avanzado. Algo que no sobrevivió al paso del tiempo. ¿Por qué estaba en una tumba? Los egipcios no enterraban objetos al azar. Todo lo que acompañaba a un muerto tenía un propósito, un significado, una utilidad en la otra vida. Si el disco de Sabu fue enterrado con él, era importante, muy importante, el silencio de la historia desde su descubrimiento. El disco de Sabu ha sido ignorado, minimizado, archivado como objeto ceremonial. Pero ningún ritual egipcio conocido requiere una pieza con diseño aerodinámico. Tal vez el disco de Sabu no sea prueba de tecnología avanzada. O tal vez sea la evidencia de que el pasado fue más complejo de lo que aceptamos. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué es el disco de Sabu? La verdadera pregunta es ¿qué más hemos perdido? O decidido olvidar. El disco de Sabu sigue ahí, en un museo, silencioso, esperando a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta.
Los dodecaedros romanos, el misterio tecnológico mejor guardado del imperio. El imperio romano dejó carreteras, acueductos, ciudades enteras que aún siguen en pie. Pero entre todas sus obras, existe un objeto pequeño, silencioso, un objeto que los textos romanos nunca mencionan. Y aún así, aparece una y otra vez, como si hubiera sido parte de algo importante. Este es el misterio de los dodecaedros romanos, desde el siglo I hasta el IV después de Cristo. El imperio romano dominó gran parte de Europa. Y en ese vasto territorio, arqueólogos han encontrado más de 100 objetos idénticos. No en un solo lugar, no en una sola ciudad, sino dispersos por todo el imperio. Los dodecaedros romanos están hechos de bronce, precisión imposible. El bronce era costoso, requería hornos avanzados y habilidad metalúrgica. Sin embargo, estos objetos no muestran marcas de uso, ni desgaste, ni deformaciones. Fueron creados con una precisión que sugiere fabricación especializada. Miden entre 4 y 11 centímetros. Tienen exactamente 12 caras pentagonales. Cada cara posee un orificio circular. Y cada orificio es de un tamaño distinto. Pausa breve. En cada vértice, pequeñas protuberancias esféricas. Nada está colocado al azar. El gran problema histórico. Los romanos escribieron sobre todo, desde recetas hasta cómo construir un acueducto. Y sin embargo, no existe una sola mención a estos objetos. Ningún texto, ningún dibujo, ninguna explicación. Como si alguien hubiera decidido no dejar registro. Teoría 1. Instrumento de medición. Una de las teorías más aceptadas sugiere que eran instrumentos de medición. Los diferentes orificios podrían servir para calcular distancias, medir ángulos, estimar trayectorias. Algo similar a un teodolito primitivo. Pero hay un problema. No todos los dodecaedros tienen los mismos tamaños de orificio. ¿Por qué fabricar instrumentos distintos sin estandarización? Teoría 2. Dispositivo óptico. Algunos investigadores han observado algo inquietante. Si se mira a través de dos orificios opuestos, la perspectiva cambia de forma precisa. Esto permitiría medir distancias visuales, calcular tamaños, estimar posiciones. Tecnología óptica. Mucho antes de los lentes modernos. Teoría 3. Uso militar secreto. El ejército romano protegía sus secretos. Armas, tácticas, ingeniería. Todo estaba regulado. Los dodecaedros aparecen cerca de antiguas fortificaciones, campamentos militares. ¿Y si eran herramientas de uso militar? ¿Dispositivos para artillería? Para calibrar lanzamientos. Teoría 4. Calibrador de producción. Otra hipótesis sugiere que eran herramientas de calibración. Cada orificio podría medir diámetros específicos. Tubos, varillas, conductos. Una especie de estándar técnico. Pero de nuevo, no hay dos iguales. Teoría 5. Objeto ritual. La excusa fácil cuando la arqueología no entiende algo. Lo llama ritual. Pero los objetos rituales romanos tienen inscripciones. Aparecen en templos. Se representan en arte. Los dodecaedros no aparecen principalmente en Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica. Casi nunca en Italia. Pausa. ¿Por qué un objeto romano casi no aparece en Roma? Conocimiento prohibido. Algunos historiadores sugieren algo inquietante. ¿Y si su función era tan específica, tan técnica, que solo ciertos grupos podían usarla? Ingenieros, militares, especialistas. Y por eso, no se documentó. El silencio del pasado. Hoy, los dodecaedros descansan en museos, con etiquetas vagas. Objeto de función desconocida. Una frase elegante para decir: no lo sabemos. Tal vez los romanos sabían algo que olvidamos. Tal vez dominaron principios técnicos que no encajan en la narrativa oficial. O tal vez la historia decidió guardar silencio. Porque lo más inquietante de los dodecaedros romanos no es su forma, es que existan sin explicación.
más de 2000 años después, siguen desafiando a la historia. Y quizás esa sea su verdadera función. El acero Ulfber vikingo. La tecnología imposible de la Edad Media. Durante siglos, la historia nos ha dicho que la Edad Media fue una época de hierro tosco, de armas frágiles y tecnología limitada. Un tiempo donde la metalurgia apenas avanzaba, donde las espadas se rompían con facilidad y la calidad del acero era irregular e impredecible. Pero entre tumbas vikingas, campos de batalla olvidados y museos europeos, apareció un objeto que desafía por completo esa idea. Una espada. No decorada con oro. No cubierta de joyas. No hecha para impresionar a la vista. Pero grabada con un nombre que, aún hoy, desconcierta a historiadores y científicos. Muspelheim. Un acero tan puro, tan avanzado, que no volvería a existir hasta más de 800 años después, en plena revolución industrial. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo existir esta tecnología? En manos vikingas, las primeras espadas Ulfber comenzaron a llamar la atención a finales del siglo XIX. Arqueólogos excavaban tumbas vikingas en Escandinavia, Alemania y Europa del Este cuando notaron algo extraño. Algunas espadas no se parecían al resto. No solo eran más resistentes. No solo estaban mejor equilibradas, sino que sobrevivían intactas allí donde otras se habían corroído, partido o deformado. En sus hojas aparecía una inscripción incrustada directamente en el acero. Muspelheim. No grabada superficialmente. No añadida después. Formaba parte de la propia estructura del metal. Hasta hoy, se han identificado más de 170 espadas Ulfber auténticas, datadas entre los siglos IX y XI. Todas comparten algo inquietante. Su calidad metalúrgica no encaja en su época. Para entender el misterio, primero hay que entender el contexto. En la Alta Edad Media, el acero europeo se producía en hornos de baja temperatura. Estos hornos no alcanzaban el calor suficiente para eliminar impurezas. El resultado era un acero lleno de escoria, frágil, inconsistente. Cada espada era una apuesta. Pero el acero Ulfber es diferente. Los análisis modernos revelaron algo casi imposible. Altísimo contenido de carbono. Prácticamente cero impurezas. Estructura homogénea. Dureza y flexibilidad equilibradas. En términos modernos, es acero de calidad industrial. Un tipo de acero que no puede fabricarse con la tecnología europea del siglo IX. Entonces, ¿de dónde vino? Cuando los científicos analizaron el acero a nivel microscópico, surgió una teoría inquietante. El acero Ulfber no se parece al acero medieval europeo. Se parece al acero al crisol. Un método avanzado que requiere temperaturas extremadamente altas y un control preciso del carbono. Este tipo de acero solo se producía en 3 lugares del mundo durante esa época: Persia, India, Asia Central. Especialmente famoso era el acero Vox, utilizado siglos después para fabricar las legendarias espadas damasenas. Europa no conocía esta técnica. Pero los vikingos sí conocían el mundo. La imagen popular muestra a los vikingos como saqueadores salvajes. Pero la realidad es muy distinta. Eran comerciantes, exploradores y navegantes extraordinarios. Sus rutas comerciales conectaban Escandinavia, Europa Central, el Mar Negro, el Mar Caspio y, finalmente, el mundo islámico. Los vikingos comerciaban con plata, pieles, esclavos y posiblemente barras de acero al crisol. El acero viajaba miles de kilómetros. Las espadas se forjaban en Europa. No se fabricaba el acero allí. Se importaba. ¿Quién era Ulfber? Aquí surge otra gran incógnita. ¿Ulfber era una persona? ¿Un maestro herrero? ¿Un monasterio? ¿Una marca medieval? La inscripción aparece siempre con pequeñas variaciones. Muspelheim. 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 Esto sugiere algo revolucionario para su tiempo. Una marca de prestigio. Probablemente, Ulfber fue un taller o linaje de herreros que tuvo acceso exclusivo a este acero extraordinario. Tanto prestigio tenía el nombre, que comenzaron a aparecer falsificaciones. Espadas con el nombre Ulfber, pero hechas con acero común. La primera marca falsificada de la historia europea, armas que cambiaban batallas. Una espada Ulfber no era solo un arma. Era una ventaja estratégica.
Mientras otras hojas se mellaban, la Ulfber resistía. Mientras otras se rompían, ésta se doblaba y regresaba a su forma. En combate, significaba la diferencia entre vivir o morir. Solo los guerreros de élite podían poseer una. Reyes, jefes, campeones. No eran armas comunes. Eran símbolos de poder, y entonces, desaparecieron. Después del siglo XI, las espadas Ulfber dejan de fabricarse. ¿Por qué? La respuesta parece estar en la historia global. Las rutas comerciales hacia el este se rompieron. El mundo islámico entró en conflictos internos. El flujo de acero al crisol se detuvo. Sin acero, no había Ulfber. Europa tardaría siglos en volver a producir algo comparable. No fue hasta el siglo XIX que la metalurgia europea volvió a alcanzar ese nivel. Cuando los científicos modernos replicaron el acero Ulfber, lo lograron solo con hornos industriales. Y entonces comprendieron algo inquietante. Los vikingos no inventaron esta tecnología, pero supieron reconocerla, importarla y dominarla. En un mundo que creíamos primitivo, existía una globalización temprana. La espada Ulfber no es solo un arma antigua. Es una prueba de que la historia no es lineal, de que el conocimiento puede aparecer y perderse, de que hubo tecnología avanzada antes de lo que creemos. Y quizás, en algún lugar, todavía queden secretos enterrados, esperando a ser redescubiertos. Porque el acero Ulfber no debería existir. Pero existió. Nata Playa, el calendario de piedra del Sáhara. En el corazón del desierto del Sáhara, donde hoy el sol abrasador reina sin tregua, existió hace más de 7000 años un lago temporal, una sabana fértil, repleta de vida, animales, vegetación y humanos nómadas que vivían en armonía con los ciclos de la naturaleza. Aquí, en lo que hoy conocemos como Nata Playa, se levantó uno de los monumentos más antiguos hechos por la humanidad, un círculo de piedras que desafía el paso del tiempo y nos conecta con los cielos. Un desierto que fue jardín hacia el 10.000 a.C., el Sáhara no era el desierto que vemos hoy. Era una región con lagos, ríos y pastizales. Las lluvias monzónicas llegaban desde el centro de África, llenando cuencas temporales conocidas como playas. Nata Playa fue una de ellas, un oasis temporal donde se reunían humanos y fauna. El llamado periodo húmedo africano transformó el norte de África. Donde hoy solo vemos arena, hace miles de años había vida. El hombre prehistórico, aquí, caminaba, vía el agua, plantas y estrellas. El descubrimiento moderno, hallazgo accidental en el desierto, el sitio fue redescubierto en la década de 1970. Mientras exploraban el desierto en busca de restos arqueológicos, un grupo liderado por el antropólogo Fred Wandorf notó restos de cerámica y piedras cuidadosamente colocadas. Así emergió un mundo que había estado enterrado por milenios. Fue inesperado. Tras miles de años de erosión y arena, estas piedras nos contaban una historia que habíamos olvidado. El círculo de piedras de Nata Playa no es una simple formación aleatoria. Con un diámetro aproximado de 4 metros, está formado por unos 30 monolitos de arenisca y estructuras alineadas de forma precisa. 4 pares de piedras marcan puntos cardinales, y varias piedras en el interior forman líneas precisas. Los arqueoastrónomos detectaron que algunos de estos pares de piedras están orientados de manera que señalan el solsticio de verano. Por tanto, el círculo podría haber sido usado como un marcador del paso del año solar, conectando los cambios de estación con las lluvias monzónicas que alimentaban los lagos temporales, el cielo como calendario. Más allá del calendario solar, algunas investigaciones sugieren que ciertas piedras pueden estar asociadas con estrellas brillantes como Sirius, Arcturus y Alpha Centauri, así como con el cinturón de Orión. Si estas asociaciones fueran intencionales, Nata Playa podría ser una de las primeras estructuras terrestres diseñadas con propósitos astronómicos, expertos en arqueoastronomía dijeron. Estas alineaciones pueden haber servido para observar la salida helíaca de estrellas clave, información útil para la orientación temporal y ritual. Cultura, rituales y sociedad. En el mismo sitio se encontraron restos de huesos de ganado, incluyendo tumbas dedicadas a estos animales. Esto sugiere que los pobladores practicaban ceremonias rituales vinculadas al ganado, que era central a su forma de vida y supervivencia, un legado prehistórico hacia Egipto. Algunos investigadores sostienen que las prácticas y conocimientos astronómicos de Nata Playa podrían haber influido en las culturas posteriores del Valle del Nilo, estableciendo bases para calendarios y simbolismos que luego se verían en el antiguo Egipto, según los antropólogos.
Más que una curiosidad, Nata Playa nos sitúa en la cuna de una tradición que evolucionó hasta impactar en una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Hoy, debido a la fragilidad de las estructuras originales y a la exposición a visitantes que alteraban su alineamiento, muchas de las piedras fueron trasladadas al Museo Nubio en Asuán, Egipto, donde se exhiben con respeto y cuidado preservando su legado. Lo que ocurrió en Nata Playa hace milenios fue mucho más que un simple arreglo de piedras. Fue una ventana al pensamiento humano temprano, una mezcla de astronomía, ritual, memoria y supervivencia. En estas piedras se esconde un puente entre la tierra y el cielo, entre la vida nómada y las grandes civilizaciones que vendrían después.